Entonces ya empezamos a grabar la sesión para que después la puedan consultar. Listo. Entonces vamos a dibujar aquí de manera rápida en nuestro modelo las vigas y vamos a encontrar o vamos a determinar un espesor de losa equivalente para asignarle las cargas sobreimpuestas que tengamos sobre nuestro elemento. Entonces vamos a ir aquí a la planta, el piso cuarto, que era el piso que teníamos nosotros como piso maestro, para que dibujemos de manera rápida todas las viguitas. Entonces vamos a dibujar las vigas que habíamos definido nosotros en la clase anterior, que eran vigas de 25 por 45. Entonces vamos a dibujar esa viguita. Vamos a dibujar esta viguita. Las vigas entre el eje 4, 5, AB. Hola, profe. Sí, claro. Me parece que este programa ITAPS 18 es un poco lento. A mí en el ITAPS 16 no me pasaba esto. Se demora bastante en crear el dibujo sobre la modelación. Entonces vamos a ir colocando cada una de estas. Hoy también la idea es que veamos cómo construimos un espectro para que sepamos de dónde sacamos la aceleración espectral, que se supone será la aceleración esperada para el sismo de diseño. Listo. Entonces, dibujamos nuestros elementos. Y mis viguitas quedaron ya definidas en mi piso número 4, como estoy viendo acá. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar entonces todas mis viguitas. Vamos a ver si la seleccioné. La idea es que repliquemos por medio de la opción Replicate todos los elementos estructurales en los demás niveles.
Entonces seleccionamos los del piso que queremos replicar y los distribuimos entre los pisos uno, 2 y 3, que son los niveles en los cuales no había dibujado yo mis elementos estructurales. Ahora veamos, veamos entonces nuestra planta. La planta que nosotros habíamos definido era una planta en la cual yo les había enviado el dibujito en, en PDF, pero aquí lo vamos a abrir entonces. Lo vamos a abrir entonces en AutoCAD. Entonces, aquí tenemos que definir cuáles serán los vacíos que vamos a tener sobre nuestra losa para poder definir los vacíos y finalmente dibujar la losa como, como es, teniendo en cuenta este vacío que tenemos aquí entre mi eje 4 y 5 y este vacío que tengo para la escalera entre mi eje 3 4 y entre mi eje 2 3, este vacío que se ha dejado arquitectónicamente ahí. Entonces voy a dibujar unos ejes, no sobre mi grilla principal, sino simplemente para poder definir esta división que voy a utilizar yo para poder dibujar mi losita. Entonces voy a decir que estos ejes tendrán unas dimensiones de la siguiente manera. Entonces entre A y B tendremos esta nueva distribución y entre mis ejes literales pues vamos a cambiar la distribución que teníamos en esa grilla. En los vacíos tomamos la parte externa de la viga, ¿sí, profe? Sí, señor. Vamos a tomarlo ahí la parte externa porque quiero dibujar la losa como supuestamente va a quedar. ¿Listo? Entonces voy a hacerle la modelación lo más fiel posible a lo que espero que se construya en la realidad. Listo. Entonces las cotas que tengo en la parte superior serán las que me van a definir esa grilla. Entonces vamos a dibujarla, vamos a dibujar una nueva grilla que me permita dibujar de manera rápida. Entonces esa sección. Entonces vamos a generar una nueva grilla, ¿cierto? La vamos a llamar G2. Modifiquemos la que ya tenemos en función
de que esta tiene los ejes coordenados como la tenemos. Y vamos a hablar que entonces vamos a adicionar entre A y B dos líneas más, ¿cierto? Pero no les vamos a poner ningún valor. No les vamos a poner ningún valor. Ustedes saben acá cómo comparto la totalidad de la pantalla sin que tenga que compartir a cada rato ventanas, sino compartir la pantalla completa. Cuando inicia a compartir, Sí. ahí le aparecen las ventanas que tiene abierta, pero también hay otra opción para Ah, ya la vi. compartir Sí, ya todo. la vi. Pantalla, ya la vi. Gracias. Ahí estamos en ETAP, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a generar entonces aquí en modificar la grilla. Vamos a modificar la grilla que ya teníamos. Vamos a darle modify a la grilla G1. Y en espacios tendríamos una distancia de 7.7 entre A y B, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es modificar esa para tener en cuenta entonces los ejes que ya habíamos definido. Y entonces entre A y B vamos a crear dos nuevas líneas. Dos nuevas líneas. Entonces agregar y agregar. Pero entonces el inicio y el final van a ser A y B. Yo estas las voy a eliminar. Les voy a nivelar simplemente la numeración. Y literal para decir que tengo entre A y mi primera línea imaginaria, que es una línea de dibujo, 3.42. 3.42 metros entre la línea imaginaria o la línea de dibujo y mi otra línea de dibujo que está en el intermedio para poder dibujar los vacíos que tengo en esa losa. Tendré entonces una distancia de 1.24 y al final 3.04. 1.24 y 3.04. Y de esa manera entonces puedo definir las dos líneas guía para dibujar entonces mi losita. Profe, qué pena. Sí, Es que esa de 1.24, yo creo que usted tomó la línea por los extremos de esas viguetas. ¿No debería ser por el centro de las mismas? no porque voy a dibujar en la losa. Ah, ya, ya, qué pena. Es que es para dibujar la losa al borde de la viga, que es hasta donde voy a transmitir entonces seguramente las cargas en mi losita. Sí, señor. Vale, vale. ¿Listo? Entonces tendré que modificar esta. Me toca adicionar una distancia más, que será la distancia de 0.17. Bueno, entonces vamos con esas distancias que acabo de dibujar en el AutoCAD a dibujar mi grillita. Entonces, la distancia que tengo entre 1 y 2
continúa siendo 3.8, ¿cierto? Pero aquí debo agregarle entonces una línea de dibujo entre 2 y una línea de dibujo entre 1 y 2, 1, 8, entre 2 y una línea de dibujo entre 2 y mi línea de dibujo tendré una distancia entonces de 0.17. Entre esa línea de dibujo y mi eje número 3 tendré una distancia de 5.77. Entre 3 y una línea imaginaria tendré una distancia de 3.09. Perdón, 3.09 entre mi línea de dibujo y mi eje número 4, es decir, aquí voy a agregar otra línea imaginaria, tendré 0.17, y entre esa línea y 4, y entre esa línea, entre mi eje 4 a 8, tendré entonces una distancia de 0.08. Profe, pero ese 4 no iría antes de la otra línea imaginaria. ¿Por qué? El 4 queda en medio de las dos imaginarias, ¿no? Sí, pero siempre dibujo la distancia que tengo. O sea, aquí tengo la distancia de 1 a 2. A ver. Tengo mi distancia de 1 a 2, 3, 8. Mi distancia de 2 a la línea imaginaria, 0.17. Es que aquí lo ocurrí. 3, 8. Este vas acá. 3, 8. 0.17. A 13, 5.77. Listo. A 13, 5.77. Entre 3 y la línea imaginaria tengo 3.09. ¿Cierto? Entre mi línea imaginaria y 4 tengo 0.17. Entre 4 y mi línea de dibujo es 0.08. Si aquí lo tengo que correr. Entre esa línea y otro eje imaginario, un eje de dibujo, 4.97. Y entre esa línea y mi eje número 5 tendré 260. Y al final tendré entonces mi eje número 5, 4.97, 260. Y al final tendré mi eje número 5. Y eso es entonces lo que tendré como mi segunda grilla para poder dibujar. Entonces mi plantica, claro, todo eso lo tengo que hacer antes de, pero se me había pasado en la clase anterior haber hecho esa grilla o definirla de esa manera. Yo creo que yo me voy a pasar al AutoCAD 2000, perdón, a la ETABS 2016. Mucho más amigable, este está muy lento. Voy a ver si consigo el crack del 16. Sí, este está muy lento. Bueno, entonces lo que yo quiero que miremos es una manera
como yo modelo. Entonces lo que les voy a explicar es cómo yo modelo. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay gente que trabaja con las losas con elementos tipo membrana. A mí me gusta trabajar con elementos tipo shell, ¿sí? Y discretizar ese elemento finito. Pero entre membrana y shell podríamos trabajar para poder, digamos, modelar de buena manera la acción que voy a tener, la acción de mis cargas sobre mi plaquita. ¿Qué es lo que pasa? Yo mi placa solamente la cargo con la acción de la carga viva para poder definir de mejor manera a mi concepto la masa sísmica. Para poder entonces asignarle mis cargas sobreimpuestas al peso de la losa, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces yo voy a definir, o yo lo que hago es definir un cuadro como este tipo. Aquí tenía entonces una placa Steel Deck, pues la voy a cambiar por el peso de mi placa de entrepiso. Este entonces peso de la lámina no va a ir ni en la parte de la cubierta, ni los pisos 1, 2, 3 y 4. Yo había visto en mi clase anterior que el área que habíamos calculado para esa losa tenía 120.42 metros cuadrados. 120.42 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces había dicho también que según el avalúo de cargas de la clase anterior, el peso de mi losa, que fue el primer peso que yo obtuve de la losa aligerada, es de 2.926 kilonewton metro cuadrado. 2.926. 2.926 kilonewton metro cuadrado. Yo había designado un peso para mis acabados, sí, según la NSR10, de 1.6 kilonewton metro cuadrado. 1.6. Y había designado para mis muros divisorios y de fachada un peso de 3 kilonewton metro cuadrado. Listo, esos son, digamos, las cargas sobreimpuestas que voy a tener sobre mi placa de entrepiso. He dicho que tanto para las placas de entrepiso como la placa de cubierta tenía el mismo valor. Eso generalmente no es igual porque los muros y lo que voy a tener entonces en mi placa de cubierta va a tener un peso inferior. Lo único que tengo diferente es que estoy considerando la carga de granizo, ya que esta placa puede llegar a generar aposamiento sobre ella. Entonces, la NSR10 le obliga a uno a tener como criterio mínimo una carga uniformemente distribuida de 1 kilonewton metro cuadrado. Entonces, en este caso vamos a decir que tenemos la misma distribución, aunque estos muros deberían ser inferiores. Estos muros deberían ser inferiores. ¿Listo? Estos muros deberían ser inferiores. Este granizo lo deben incluir ustedes, pero ¿qué quiero que veamos? Como no lo tuvimos en cuenta en el avalúo de la clase anterior, no lo voy a tener en cuenta acá, pero no porque no sea importante, sino que simplemente porque quiero que comparemos el peso que nos va a dar en mi programa con el peso que hice por el avalúo de cargas, que debería ser similar y si no igual. Y al no incluir este peso en la cubierta, pues entonces no me va a dar igual. Cuando ustedes hagan el análisis y el diseño de sus elementos, pues pueden encontrar que los muros en la cubierta seguramente tienen un peso inferior y le asignan la carga de granizo. Por ahora, entonces yo voy a decir que es igualita la placa, que tiene los mismos muros divisorios, ¿listo? En la cubierta y tendrá los mismos acabados, cosa que no creo que sea del todo cierta. Porque mis acabados en una cubierta, pues lo que yo hago generalmente es dejar el piso a la vista, el concreto, y no tengo ningún terminado ahí. No le pongo ninguna porcelana, no le pongo ninguna alfombra, entonces esos acabados ahí yo creo que no irían. Pero digamos que por lo que ya hicimos en clase anterior, vamos a trabajar bajo esos mismos valores. Entonces simplemente a manera de ejemplo, vamos a dejar que los pisos y la cubierta pesan de la misma manera. Por favor, ustedes en la cubierta, cuando hagan su ejemplo, su ejercicio, tengan en cuenta que la carga de granizo, que es 1 kilonewton por metro cuadrado, y los acabados seguramente van a tener un peso de 0 y mis muros van a ser supremamente inferiores. Entonces, lo que yo hago en la modelación es establecer un espesor equivalente de mi losa en función de que conozco cuál es el peso, cuál es el peso, cuál es el peso de mi concreto, el peso específico de mi concreto. Entonces, yo aquí voy a llamar que mi peso de la placa va a ser este. Esto no va a ser un steel deck, sino van a ser mis acabados. Y esto va a ser entonces mis muros divisorios, tal como lo tengo acá.
Simplemente voy a cambiar el Steel Tech por los acabados, tanto en la placa de entrepiso como en la cubierta, tengo los mismos valores, y lo que hago aquí es hacer una sumatoria de esos valores en kilonewton por metro cuadrado, para poder darle un espesor equivalente a mi losa y poder incorporarla dentro del modelo. Yo, Sebastián Cordés, lo que hago es que divido el peso total que tengo de la carga sobreimpuesta y el peso propio de la placa, lo divido en 24 kilonewton metro cúbico, que es el peso específico que según la NSR10 yo puedo tomar para un concreto reforzado. Y lo que estoy haciendo entonces es generando un espesor equivalente para una losa que voy a incorporar en el módulo. Es decir, la losa, yo la voy a dibujar una losa maciza que tiene un espesor de 31.4 centímetros. ¿Listo? Esa es la manera con la que yo modelo. O sea, lo que les digo, hay mucha gente que modela de manera diferente, todo esto lo va teniendo como carga sobreimpuesta y otro lo tiene como carga viva. Simplemente yo lo hago de esta manera para tener un único valor de carga muerta y poder asignarle en la masa sísmica de la edificación el 100% de la carga muerta, y yo le asigno el 25% de la carga viva cuando voy a diseñar una vivienda. Ese tema de la carga viva, y muchas normas no lo tienen en cuenta o no lo incluyen dentro de su código, simplemente dejan como a criterio que cada diseñador lo incluya o no. Es decir, yo podría diseñar mi edificio simplemente teniendo en cuenta la carga muerta de la edificación, pero yo pienso y analizo, y si yo estoy diseñando una vivienda para un uso residencial o estoy diseñando un edificio para oficinas, la condición más crítica sería cuando este edificio se encuentre totalmente repleto o tenga su carga, su capacidad en cuanto a las personas que habitan el edificio, y en cuanto a los inmuebles que tiene el mismo, tengan la capacidad tope, ¿cierto? Porque de todas maneras esa carga sí va a influenciar en cómo va a afectar el movimiento oscilatorio de mi edificación durante un evento sísmico. La NSR10 a mí no me obliga a nada de eso. Simplemente me dice, usted tenga en cuenta los efectos, las cargas inerciales, para tenerlas en cuenta dentro de su análisis. Pero pues uno tiene que tener su criterio y establecer y poner algunos parámetros. ¿Por qué yo coloco que es el 25% de la carga viva? Hay muchas normas que tienen en cuenta la masa sísmica de la edificación en valores o en porcentajes de 25, 50 y hasta 75%, en función del uso que se le vaya a dar a la estructura. El 25% ha sido sacado de un estudio en el cual se hicieron algunos cálculos, y la media en la cual oscilaba el porcentaje de carga viva que se tenían en los códigos y el porcentaje de carga viva que se tenían al momento del uso, está rondando en una edificación tipo vivienda alrededor del 25%. Seguramente para un hospital puede llegar a estar hasta dentro del 50 hasta el 70% del porcentaje de carga viva que uno incluye, o que el código le dice a uno que es el valor mínimo que debe establecer por metro cuadrado. Por eso yo coloco el 25%. Pero digamos que eso lo deja como a criterio la NSR10. No sé si ahorita con la actualización de la NSR10 se vaya a tener en cuenta eso. Yo espero que sí, pero no sabemos. Entonces, volviendo al tema, mi plaquita que voy a dibujar va a tener un espesor equivalente de 31.4 centímetros. Entonces yo voy aquí a mi modelo y voy a definir entonces las propiedades. Voy a definir una losa, slab section, que va a ser una losa, que la va a definir como una losa nueva. Va a ser mi losa de espesor equivalente. Profe, perdón, ¿en dónde fue que sacó esa losa? ¿En qué comando o qué? Ya. Entonces me voy a volver. Vamos aquí a define, ¿sí? Sections, slab sections. Aquí donde está como el dibujito de la losa maciza, le doy clic y aquí le doy agregar una nueva propiedad. ¿Listo? Aquí cuando le agregué la nueva propiedad, entonces yo voy a modificarle. Aquí le voy a poner
losa, espesor equivalente. Listo, le coloco el material que yo ya había designado, que había construido en la clase anterior, que será mi concreto de 21 megapascales. Y aquí entonces aparecerá la modelación que yo quiero poner en cuanto a mi elemento finito. Entonces, lo mejor cuando se quiere modelar este tipo de edificaciones es utilizar elementos tipo membrana o elementos tipo Shelton, ¿sí? Ya que el espesor es un espesor, no es un espesor tan considerable. Y podré decir que el tipo shell es un elemento finito que tiene en cuenta entonces las deformaciones en todos los sentidos y tendré en cuenta entonces o podré asignarle un diagrama rígido como me dice la NSR10. El tipo membrana tiene entonces una rigidez tal, una rigidez en su plano, pero yo no le puedo asignar una rigidez diferente a la de su plano. Entonces únicamente el tipo membrana me va a servir para asignarle diagramas de tipo rígido, a diferencia de mi tipo shell. Entonces, estos son tipos de elementos finitos que si nos alcanza el tiempo, pues al final del curso veremos, digamos, una diferencia y haremos una modelación entre varios para que veamos a qué hace referencia y por qué tomar uno u otro. Y este layer sí no lo tomemos ni lo tengamos en cuenta, ese sí no es un buen elemento finito para modelar una losa. Entonces vamos a trabajarlo bajo Shelton, ¿sí? Y vamos entonces a establecer que el tipo de losa es un tipo slab, que será un tipo macizo. Y aquí en el espesor, yo le voy a colocar 314, 314 milímetros. Como mi losa de entrepiso y losa de cubierta, de hecho que tienen el mismo valor, pues entonces aquí no me interesa asignar o crear una nueva losa. Si yo soy juicioso y hago el avalúo de cargas en función de los planos que les envié, entonces aquí debería aparecer una losa para mis entrepisos y una losa para mi cubierta. Seguramente lo que yo esperaría es que el espesor equivalente de la losa de cubierta me diera inferior, ¿cierto? Me diera inferior. Entonces voy a dejar por el momento aquí así, le doy OK y le doy OK. Listo. Entonces ahora con la propiedad que tengo en la parte izquierda, donde me dice dibujo de piso, dibujo de pared, que tiene una forma irregular, le voy a dar clic sobre ella. Entonces aquí donde tengo el cursor hay dos iconos por los cuales yo puedo dibujar losa en mi edificio. El icono de la pared superior que tiene una losa irregular, entonces me va a servir para poder dibujar de manera más precisa los vacíos que voy a tener sobre mi edificio. Entonces le voy a dar clic allí. Aquí se me despliegan entonces estas propiedades del objeto que voy a dibujar. Aquí selecciono la losa que he definido yo, que será losa de espesor equivalente. ¿Sí? Y lo demás lo puedo dejar tal cual como aparece ahí. Entonces voy a dibujar aquí en esta planta, bueno, en esta no porque esta está sobre mi cimentación, voy a subir un piso. Esperamos un momento. Bueno, voy a subir un piso, sube el primer piso. Y voy a empezar entonces a dibujar tal cual como tengo en mi AutoCAD. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Aquí ampliemos esto un poco. Voy a tener en cuenta entonces este vacío que estará entre el eje 4 y 5, ¿cierto? Este vacío, el vacío de mi escalera y el vacío que tengo acá que por arquitectura se dejó. Esta planta, este edificio era un edificio antiguo que la dueña quería dejarle aquí una claraboya bastante grande en la parte de entrada de los vehículos. Entonces, con indicaciones del propietario de la edificación se le dejó a gusto ella esos dos vacíos, ya que por norma con este vacío creo que nos cumplía. Pero bueno, entonces vamos a dibujarlo tal cual como lo tenemos ahí. Vamos a empezar desde la esquina de mi eje 5A, le doy clic, continúo hasta la esquina de mi eje 5B, le doy clic, aquí bajo hasta la intersección donde empieza ese vacío. Voy entonces acá con un ángulo de 90 grados,
aquí, clic derecho. Bueno, aquí se me trabó por un momento y se me dibujó ya la losa, pero voy a borrarla y a dibujarla de nuevo. Entonces aquí en estos elementos, en estas intersecciones donde no tengo, digamos, intersección entre mis vigas, pues el programa no me va a reconocer esta intersección. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser dibujar por medio de de la pestañita de dibujo. Voy a dibujar un nodo ahí. No está señalándome aquí la intersección de los ejes. Lo que voy a utilizar entonces como ayuda. Aquí no sé por qué no está señalándome. Profe, qué pena, yo no puedo molestar. Sí. Es que borré la grilla. ¿Usted me podría dejar ver las dimensiones de la grilla para tomar una foto? Aquí en la pantalla sí está bien, pero es que no se alcanza a ver mucho. No, donde dice modificar la grilla para ver las dimensiones, las separaciones. Ya. Es que esta vaina está muy lenta. Este ITAPS es demasiado lento. Le acabo de dar clic derecho y ahí se demora. ¿Pero qué hizo? ¿Ya no le salen los ejes acá? Sí, es que la barré, le di control Z y borré las grillas y ya no me aparecen. Pues dele aquí en View, en Set Grid System Visibility. O Control D. A ver si le sale. No, profe, no. Entonces, Ahí. si quieren tomarle un pantallazo y ya continuamos. Listo, profe, ya tomo el pantalón, gracias. Listo. Bueno, entonces voy a dibujarme aquí unos elementos, una viguita para que me sirva de apoyo. Pero estas después las voy a dibujar, si es que no tarda mucho. Listo. Que me sirva de apoyo para guiarme por donde tengo que dibujar ahorita mi elemento losa.
No me deja diferenciar este programa si seleccioné o no seleccioné el elemento. Listo. Bueno, entonces de esta manera lo hago así para poder tener entonces estos puntos en los cuales yo voy a dibujar entonces mi elemento. Entonces ahora sí voy a dibujar mi losa bajo esta forma irregular, una losa de espesor equivalente, y voy a empezar entonces por la intersección superior izquierda, que será mi punto en la intersección del eje numeral 5 y el eje A. Entonces de aquí paso a la intersección de mi columna, luego a este punto, luego acá, luego voy aquí, luego iré acá, luego sigo derecho hasta la fachada posterior, continúo sobre mi fachada posterior, y aquí aparecerá entonces el vacío grande que está como entre la escalera, entre mi escalera y el vacío que les comentaba por ser una edificación antigua. Y aquí yo entonces la cierro para generar mi losita con los dos vacíos. Entonces ahorita voy a borrar esas vigas que dibujé simplemente para generarme ahí una guía, que no se me estaba dando la intersección entre esas líneas de dibujo de Profe, otro ¿será elemento. que porfa puedes repetir? Es que no alcanza a hacer bien el dibujo. Ya lo hago entonces en el otro piso, para no borrar esto. Bueno, ¿dibujaste ya las vigas? Sí, sí, lo que estaba dibujando era las losas, pero me confundí y no alcancé a seguirte para dibujarlas. Listo. Entonces, espérame, elimino la... ¿Qué está ahí? Elimino la losa para poder decirles cómo dibujar. Entonces, esa es la losa que yo voy a citar, pero voy a eliminarla. Y entonces vuelvo nuevamente a dibujarla. Voy a ir aquí al icono donde tengo mi losa que no es uniforme, que no es totalmente rectangular o cuadrada, y voy a dibujarla en la planta. Puedo establecer aquí cualquier piso, y lo que dibujé fueron unas viguitas que voy a borrar. Recordémonos borrar esas vigas que simplemente fueron de guía para ver por dónde estaba bordeando mi losa. Recordemos que la losa que vamos a dibujar es esta, que tiene estos vacíos aquí en la parte superior derecha, y este vacío entre el eje 4 y el eje 2, que será un vacío no sé, por una decisión de la dueña, y el vacío de la escalera. Entonces vamos a representar eso por medio de este icono que me permite dibujar formas irregulares. Entonces le doy clic, se me despliega entonces aquí esta ventanita donde debe aparecer la propiedad de la losa, y aquí en la planta estoy dibujando en el piso 1, voy a empezar por la parte superior izquierda. Entonces le doy clic en la intersección de 5A, voy hasta 5B, le doy clic, voy hasta la grilla o la línea imaginaria que definí, donde dibujé la viga imaginaria, le doy clic, voy ahora hasta el otro punto donde terminaría ese vacío, le doy clic, hasta donde dibujé mi viga imaginaria, le doy clic, voy aquí a la intersección entonces de esos dos, de mi viga, de mi línea imaginaria, le doy clic, y voy hasta el eje o mi punto del eje 1B, a la columna 1B. Le doy clic en el centro de mi columna 1B, le doy clic en el centroide de mi columna 1A, y ahora me voy acá a la línea imaginaria que dibujé después del eje 2, le doy clic haciendo las veces del vacío que tengo en esos apoyos que he dibujado, luego cierro casi que en el eje número 4A,
y voy hasta a darle clic en donde inicie, que es el eje 5A. Le doy clic y espero a que mi programa me responda. Y ahí me debería haber dibujado mi losa. Ahí sí me seguiste. Sí, profe, gracias. Listo, todos vamos ahí. Bueno, entonces aquí ya me dibujó la losita. Me dibujó la losita. Y una herramienta que yo puedo utilizar para duplicar esa losa en los demás niveles va a ser la que voy a ver a continuación. En la clase pasada les expliqué la que era por medio del piso maestro. Ahora vamos a ver otra que nos puede servir en alguna otra ocasión. Entonces vamos a seleccionar la losa. Vamos a seleccionar la losa. Aquí me salen estas líneas punteadas. Selecciono mi losa. Voy a ir en Edit. Le doy clic en Edit. Bajo Replicate. Le doy clic en Replicate. Entonces se me despliega esta ventana donde me dice cómo quiero replicar eso que seleccionó. Entonces yo voy a decir, como aquí tengo mis pisos definidos y esa va a ser la losa de entrepiso, yo voy a definir que en el piso número 4, selecciono, le doy Shift, selecciono mi piso número 3, con Shift sostenido le doy mi piso número 2, porque la dibujé en el piso número 1, quiero que en el piso 2, en el piso 3 y en el piso 4 me replique esa misma losa. Y le voy a aplicar y le doy OK. Bueno, ahí se me demora a mí un poco, no sé si es mi computadora o se me hace que es el programa. ¿A ustedes cómo les está corriendo? A Cristian está haciendo la modelación a la par. Sí, sí, señor, pero es un poquito lento también. Sí, es que no sé, creo que es esta versión porque las otras me gustaba bastante. Este programa era por eso, porque era muy rápido, sobre todo para la parte de dibujo y definir. Pero sí vi con unos estudiantes que estaban haciendo Profe, una yo uso el tesis. 17 y se avanza mucho más rápido. Sí, yo Sí, también tengo 17 y es bueno. sí. Ya con eso que nos pasó Cristian del run, voy a modificarle al 2016, que es el que tengo, y para la próxima clase, entonces yo modelo ahí, igual que tiene 18, es lo mismo, no ha cambiado nada. Hasta el momento no ha cambiado nada de lo que se tiene en el 2016 y me imagino que en el 2017. Eso, profe, corra con el run de este programa, corra el 2016 a ver si le genera la licencia y si no la genera, pues buscamos una licencia, un run para el 2016. Listo, listo, Cristian, sí, voy a intentarlo Listo. y el martes entonces hablamos de eso. Listo. Entonces, bueno, aquí ya tengo entonces las losas y ya tendría mi estructura dibujada. A mí lo único que me falta por asignar sería entonces las diferencias entre carga viva, carga muerta y carga sísmica. Yo lo que voy a hacer es acá en Define, voy a definir por el Load Patterns cada uno de los casos de carga que yo voy a involucrar en mi diseño estructural. Nosotros vamos a basar el diseño, ya que es una estructura de concreto de 4 pisos, seguramente la solicitación que más va a exigir esta edificación va a ser el sismo. Entonces vamos a hacer todas las combinaciones en función de la carga sísmica, de mi carga muerta y de mi carga viva. ¿Listo? Entonces, para este primer análisis por fuerza horizontal equivalente, vamos a ir aquí en Load Patterns, le damos clic y se nos despliega esta interfaz, donde me dice, aquí usted puede definir todas y cada una de las cargas que va a involucrar dentro de su modelación. Entonces yo voy a poner acá carga muerta, ¿cierto? Que es una carga de tipo TED. Esta designación y este tipo de carga, el programa la obliga a colocar simplemente cuando yo quiero designar las combinaciones de carga por defecto. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a designar las combinaciones de carga a criterio y a según lo que me indica como requisitos mínimos la NSR10. Entonces este caso de carga lo vamos a hacer coincidir, pero no es que nos vaya a cambiar en nada la modelación.
El factor multiplicador por mi carga muerta va a ser 1, porque voy a tener en cuenta el 100% de la carga muerta en el análisis. ¿Listo? Y voy a modificar entonces esa carga. Luego voy acá a mi carga viva, le selecciono viva. Esta será una carga de tipo live. Y el factor multiplicador va a ser 0 porque yo le voy a definir cuál es la carga viva que va a involucrar entonces este modelo dentro del análisis. La razón por la cual yo coloco un espesor equivalente es que aquí solamente defino mi carga muerta como el 100% de ese valor. Es decir, estoy incluyendo todos los acabados y demás dentro de mi carga muerta, que finalmente van a ser pesos ahí, bien sea sobre impuestos o pesos propios, pero son cargas muertas. Entonces yo voy a modificar mi carga viva y ahora voy a designar la carga sísmica. Entonces voy a darle sismo actuando en dirección X, que va a ser entonces una carga tipo sísmica. Aquí en el ETABS puedo diferenciar entre una carga sísmica para el diseño y una carga sísmica para el análisis de las derivas. Yo debo, según la NSR10, básicamente que hacer dos modelitos. Un modelo en el cual voy a tener en cuenta el 100% de la carga de sismo, que va a estar definida en función de la zona donde va a estar localizada mi edificación. En este caso es una zona lacustre 500 que está designada por el decreto 523 del año 2010. Y ahí voy a encontrar entonces la aceleración espectral para hacer el análisis por derivas. Como este primer modelo es el de fuerza horizontal equivalente y voy a analizar en primera instancia si las derivas me cumplen o no, entonces voy a llamar a esto carga sísmica por deriva. ¿Listo? Esta va a ser una carga sísmica por deriva actuando en X. Le doy a New Load y una carga sísmica actuando en Y. Y le doy a New Load. Tengo entonces la definición de los casos de carga que voy a involucrar dentro de mi modelación. Sismo en X. El programa puede hacer el cálculo automático de la carga lateral, es decir, el programa automáticamente me va a hacer la fuerza horizontal equivalente. Yo lo que voy a hacer es comparar estos valores que me está dando acá con los que me van a dar de manera manual. Simplemente no porque el programa los haga mal, no porque nosotros los hagamos mal, sino es para tener, digamos, un margen de referencia y punto de comparación y saber si, por ejemplo, aquí asignamos alguna masa mal, dibujamos una viga mal, saber en qué momento, en qué punto podemos ir cometiendo el error e ir controlando como la modelación que vamos a darle. El análisis estructural, ese evalúo de cargas debe ser muy detallado y debe ser demasiado preciso. En eso está el éxito o el no éxito del diseño estructural. Si yo no hago un análisis, un evalúo de cargas juicioso, detallado, según los planos arquitectónicos que me han enviado, pues tengo que tomar los valores mínimos que me da la NSR10, como fueron los que tomamos aquí para acabados y para muros. Entonces aquí para designarle la carga lateral, voy a generar, entonces, que mi carga lateral en el sismo en X va a ser definida o por alguno de estos códigos, ¿cierto? O por unos coeficientes definidos por el usuario. Yo no sé si en este año incorporaron la NSR10, parece que no. Aquí está, digamos, el código ACI, las códigos del Eurocódigo, incluso están las normas de Italia. Hay una serie de normativas, pero la NSR10 no está incluida. Por eso vamos a hacer, entonces, que el cálculo de la carga lateral va a ser definida por unos coeficientes que van a estar relacionados en función al análisis estático que me permite la NSR10, que es mi fuerza horizontal equivalente. Entonces, coeficientes definidos por el usuario, le voy a modificar la carga, tanto en X como en Y, le voy a poner en coeficientes definidos por el usuario, y aquí esos coeficientes los voy a modificar. Voy a modificar entonces mi sismo en X. Modifico lateral loads. ¿Qué va a pasar? Esta es una carga sísmica, esta es un sismo actuando en Y, pero la NSR10 me dice que yo debo tener en cuenta la excentricidad que pueda llegar a tener. Entonces yo voy a seleccionar la dirección en X más excentricidad, una posible excentricidad que se pueda dar. Y que ese porcentaje va a ser equivalente al 5%
del diafragma, ese porcentaje de excentricidad que se puede generar, ¿listo? Entonces aquí verifico que sea el 5%, que es lo que me exige la NSR10. La siguiente clase, cuando hagamos la fuerza horizontal de manera manual, o cuando la terminemos, porque hoy la vamos a iniciar, vemos de dónde están saliendo estos datos. Yo les muestro la NSR10, o mejor dicho, voy a sacar de la NSR10 los puntos en los cuales estamos definiendo esto, y para que ustedes tengan el margen de referencia del por qué estamos generando estos valores en la modelación. Entonces tengo en cuenta la dirección del sismo y una excentricidad que debe ser del 5% según la NSR10. Y aquí me pide un coeficiente de la base C. Ese coeficiente de la base corresponde al S sub A. Ese S sub A va a ser el valor que yo obtengo a partir del espectro. Entonces yo debo construir el espectro en función de la zona o la localización en la cual voy a tener mi edificación. Y este coeficiente de edificio, este valor K, va a ser un valor que también depende del periodo aproximado que calcule para mi edificación. Entonces voy a ir acá a mi disco duro para ver la NSR10 en el título A. Y entender cómo voy a calcular yo esos valores. Entonces lo que primero vamos a hacer va a ser generar el espectro elástico de aceleraciones en función de la gravedad. Vamos a abrir, por favor, una hoja de Excel y lo vamos a construir para que ustedes lo tengan de una vez. De este espectro es de donde yo sacaré, mi S sub A, que es la aceleración espectral, que es la posible aceleración que voy a tener para mi sismo de diseño en esa zona donde se va a construir el edificio. Entonces voy a permitirme copiar esto. Yo aquí tengo ya mi espectro construido, pero voy a decirles de dónde están saliendo los valores. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? La idea es que yo pueda programar en un Excel esta gráfica y que simplemente le coloque unos valores de entrada. Unos valores que van a ser la aceleración A sub A, que me va a dar unos valores de S sub A, y de los periodos, unos valores que será el coeficiente de aceleración efectiva, A sub B, ¿cierto? Mi coeficiente para periodos cortos, el F sub A, y mi coeficiente para periodos intermedios, el F sub B. Estos son los datos que yo necesito encontrar a partir de la microzonificación sísmica. Entonces vamos a buscar acá en Google el decreto 523 del año 2010, en el cual habíamos dicho que para el ejemplo que estamos viendo, nosotros habíamos designado una zona, si no estoy mal, era una zona lacustre 500, o qué zona era la que habíamos definido. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de la zona que definimos nosotros? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, era eso. Profe, es que usted quedó de dar diferentes Pero zonas. no, el por cada ejemplo grupo. sí era 500. No, pero No, el ejemplo, cada uno va a aplicar su zona, ¿sí?
Eso sí lo voy a hacer y el monitor muy juiciosamente me envió un archivo en Pero el del Excel. ejemplo sí era 500. Venga, eso sí. Sí, sí. Mire, el ejemplo era esta presentación que habíamos visto en la clase del martes. Era un lacustre 500, la zona que va a estar en Bogotá. ¿Listo? Entonces vamos a construir el espectro para una zona lacustre 500. No quiere decir que eso que vamos a hacer hoy sea trabajo perdido, porque simplemente usted va a modificar unos factores de aceleración y velocidad dentro de su hoja de Excel. Entonces yo lo que hago es que voy a mi decreto 523 y busco la aceleración pico, la velocidad pico y los coeficientes para periodos cortos y para periodos intermedios. Entonces este es el decreto 523 donde nos habla cuáles son las zonas que se designaron, el por qué, y como vemos entonces esto es una ley que debemos cumplir en el caso que realicemos un diseño en la ciudad de Bogotá. Entonces vamos bajando acá nuestro decreto y aquí vemos coeficientes de diseño. Entonces para mi zona, voy a ampliar esto un poco más, ¿cierto? Para mi zona, lacustre 500, F sub A y F sub E, entonces corresponde a 0.95 y a 2.70, ¿listo? Ese va a ser entonces el valor de F sub A y F sub B que voy a tomar yo. 0.95 y 270. F sub A 0.95 y F sub B 2.70. Mi coeficiente de importancia, ya lo miramos en la NSR10, y por ahora voy a tomar la aceleración A sub A y A sub B. Entonces, esta es la curva de diseño en función de un amortiguamiento del 5% del crítico. Para este espectro de diseño es que yo voy a tomar la aceleración de S sub A. Entonces, ¿de qué va a depender? Depende de si mi edificio tiene una altura considerable, o es una altura baja, o es una altura intermedia, ¿cierto? Por eso tengo diferentes tipos de periodo. La aceleración horizontal pico efectiva, mi A sub A es igual a 0.5 G y mi A sub B es 0.20 G, según el decreto 523. Entonces, A sub A 0.15 y A sub B 0.20, tal como lo tengo acá, ¿listo? Esto será una zona sísmica de amenaza sísmica intermedia, lo que estamos hablando de Bogotá, y así la clasifico. Mi grupo de uso. Mi grupo de uso lo voy a definir en función entonces de la NCR10. Entonces aquí este espectro es el mismo que yo veo en el 523, sino en función de sus aceleraciones y esos coeficientes de aceleración y de periodos cortos e intermedios que vaya a tener entonces mi suelo. Pero bueno, hablemos del coeficiente de importancia. El coeficiente de importancia que yo voy a tener para una edificación va a estar en función del uso que se va a dar a la misma. Entre más, ¿cómo decirlo? Entre más exigencia tenga el diseño estructural, el grupo de uso va a tener un número mayor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se hable de diseño de edificaciones, ¿sí? Las edificaciones van a estar dentro del grupo 1. El grupo de uso 1 tiene un coeficiente de importancia de 1. Esto, aquí en este grupo, caben todas las edificaciones de ocupación normal, es decir, las viviendas. Pero yo tendré que tener un diseño más exigente, por ejemplo, en edificaciones que sean indispensables, que son el grupo número 4. Esas edificaciones indispensables son, por ejemplo, los hospitales, centros de salud, ¿cierto? Las estaciones de los bomberos. Edificaciones que durante la emergencia, una emergencia por un evento sísmico, no tengan derecho a colapsar. Esas edificaciones no pueden darse el lujo de pasar del rango lineal de sus materiales. Lo ideal sería eso, que una edificación como un hospital en el rango lineal se mantuviera tanto su acero como el concreto y no tuviéramos deformaciones permanentes sobre él. Yo puedo permitirme entonces en ese caso que mi estructura de ocupación normal pues llegue a tener algunas deformaciones. Puede llegar a tener algunas deformaciones, incluso puede tener algunos fallos, pero que no colapse.
Entonces esa puede ser la diferencia, la mayor diferencia, cómo radica la ubicación de mi estructura en cada uno de estos grupos. Entonces, obviamente, entre más exigente sea el diseño, pues el coeficiente de importancia va a ser mayor. En este caso, como estamos hablando de una vivienda, el grupo de uso es una estructura de ocupación normal y su coeficiente de importancia va a ser igual a 1. ¿Listo? Entonces aquí, cuando yo genere este coeficiente de importancia, mi grupo de uso es el grupo número 1 y mi coeficiente de importancia será igual a 1. El amortiguamiento crítico es del 5%, el amortiguamiento es del 5% del crítico. Mi periodo inicial. ¿Cómo va a calcular mi periodo inicial? Mi T sub 0. Entonces aquí la NSR me dice, vea, su periodo inicial, su T sub 0, donde se supone deberían estar la mayoría de las edificaciones de alturas bajas e intermedias, va a ser el 10% de la multiplicación de A sub A por F sub B sobre A sub B por F sub B. ¿Listo? Eso es lo que voy a tener yo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Voy a multiplicar el 10% de mi casilla de 6, que será entonces A sub A, por de 10, que será F sub B, como tengo acá, ¿cierto? Por, o dividido, A sub A por F sub A. A sub A por F sub A, que será mi casilla de 5 y mi casilla de 9. Eso me da que el periodo corto es de 0.378 y ese chorrero, eso está en segundos, ¿listo? Un periodo, entonces va a ser una medida en segundos. Y recordemos, ¿quién nos recuerda qué era lo que habíamos recordado como periodo? ¿O qué es un periodo? Es el tiempo cuando se mueve la estructura, que dura la estructura moviéndose. Exacto, sí. Es el tiempo el cual mi estructura tarda en hacer una oscilación y retomar a su punto de origen. Es decir, es el tiempo en que mi estructura va hacia el lado derecho, se devuelve hacia el lado izquierdo y vuelve a su punto de origen. Ese tiempo, entonces, es un tiempo medido en segundos, que será un periodo, y en base al periodo es que yo catalogo, entonces, estos rangos de valores para mi espectro. El periodo corto, el T sub C, va a ser entonces el 48% de la misma multiplicación que tengo acá para el periodo inicial. Entonces, tengo los mismos valores, pero esta vez lo voy a multiplicar por el 48%. A sub A, ¿cierto? El de 5, de 6 por mi de 10, ¿cierto? A sub B sobre F sub B, sobre A sub A por F sub A, de 5 sobre mi valor de 9. ¿Listo? Ese será entonces mi periodo corto. El periodo corto entonces será el 48% de este valor. Y el periodo largo. El periodo largo entonces será 2.4 veces mi FW, es decir, 2.4 veces mi FW. Y la máxima aceleración del espectro, o sea, el punto más alto que voy a tener de este espectro, estará ubicado en la meseta. Esa es la máxima aceleración que puedo llegar a sentir yo en ese sismo. Esa máxima aceleración entonces será para edificaciones que estén dentro de un periodo inicial y un periodo corto. Y corresponde a 0.35 veces, ¿cierto?, la gravedad. S sub A va a ser una medida en función de la gravedad. Listo. Entonces, ¿qué me corresponde hacer a mí? A mí la NSR10, después de que yo construyo mi espectro, me dice... bueno, veamos las otras zonas. La zona de la meseta va a ser una zona que está entre 0 y mi periodo corto. Esa zona la voy a dibujar o le voy a asignar valores en función de esta fórmula. 2.5 veces A sub A por F sub A por el coeficiente de importancia, que este coeficiente de importancia es 1. Entonces, ¿entre qué valores va a validar esta fórmula? Entre 0 y mi periodo corto. Es decir, entre 0 y el periodo corto, que me dio de 1.82. Esta que estoy resaltando acá, la voy a resaltar con amarillo, entonces va a ser la zona que tengo de mi meseta, ¿listo? Que es donde yo puedo definir ese sub A con esta fórmula. Esta zona de amarillo será la zona de mi meseta.
que va entre 0 y mi periodo corto. Si yo miro acá, mi periodo corto es 1.8189. Este es mi periodo corto. Y la aceleración va a ser una aceleración constante. Una aceleración constante de 0.35 veces la gravedad. Ahora, entre mi periodo corto y mi periodo largo, puedo utilizar esta fórmula. El S sub A va a ser igual a 1.2 veces A sub A por F sub A por I sobre T, que es el periodo. Ese periodo, como yo inicialmente apenas tengo es la masa, yo voy a calcular es un periodo aproximado. Yo lo que tengo es un periodo aproximado. Pero el periodo es el eje de mis X. Este periodo en el cual voy a clasificar la estructura antes de la modelación, lo voy a tomar de mi NSR10, en donde me da el análisis por fuerza horizontal equivalente. Entonces, mi análisis por fuerza horizontal equivalente se encuentra en el título A, en el capítulo A4, si no estoy mal, es donde vamos a tener entonces el análisis por fuerza horizontal equivalente. A4, método de la fuerza horizontal equivalente. Aquí en el método por fuerza horizontal equivalente, entonces bueno, por favor la leen, le echan una repasadita y hablan del periodo fundamental de la edificación. Este es el periodo que está en función de definir las masas y las frecuencias. Este es el que vemos nosotros, perdón, y las fuerzas horizontales. Este es el que vemos nosotros en la dinámica estructural o en el curso de dinámica. Algunos de ustedes no vieron dinámica, pero esto es el periodo básicamente que nos exponen en esa materia. Como yo inicialmente no puedo hacer esa aproximación porque no conozco las fuerzas horizontales distribuidas, ¿cierto? Yo lo que sí puedo es calcular un periodo aproximado, que es este valor T sub A, que es un valor aproximado, miren, un periodo fundamental aproximado, y va a estar en función de mi sistema estructural, que es este S sub T, ¿sí? En función de la altura del edificio, que es esta H, y en función de un coeficiente alfa, que alfa también depende del sistema estructural de resistencia sísmica. Entonces, ¿cuál es el sistema estructural de resistencia sísmica que nosotros estamos utilizando en esta edificación? ¿Cuál es? Aporticado. Pórticos en concreto reforzado. Exacto. Pórticos resistentes a momento en concreto reforzado. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, aquí vamos, seleccionamos nuestro sistema estructural, que es pórticos resistentes a momento de concreto reforzado, que estos resisten la totalidad de las fuerzas sísmicas, porque aquí no tenemos muros de corte, ni tenemos pórticos con arrastramientos, que puede ser otro sistema, sino que solamente nuestros pórticos van a resistir entonces la totalidad de las fuerzas sísmicas. Cuando tengo eso, qué pena. Listo. Qué pena. Entonces, clasifico mi sistema estructural y le voy a dar el valor de S sub T y de alfa. Entonces, voy a tomarme estos valores. Me voy a copiar la formulita en el Excel para que veamos cómo calcularíamos el periodo aproximado. Entonces, yo voy a decir que mi periodo aproximado, ¿sí?, va a ser igual entonces a lo siguiente. Entonces va a ser igual a un S sub T, que según el sistema de resistencia sísmica va a ser igual a 0.047, ¿sí?, que multiplica a mi altura, a H, elevado
elevado este S sub T, que es 0.047, por la altura de mi edificación. Yo he dicho que tengo 4 pisos, ¿cierto? 4 pisos, cada uno de 3 niveles. Entonces tendré una altura total de 12 metros. La altura de mi edificación, que es este H, será 12 metros. Y estará elevado a mi coeficiente alfa, que para una estructura de concreto reforzado será 0.9. Quiere decir que el periodo aproximado será igual a 0.43 segundos de esa estructura. Una estructura que tiene una altura de 12 metros y tendrá un sistema de resistencia sísmica de pórticos resistentes a momento. Entonces, si yo me doy cuenta, mi periodo corto tiene un valor de 1.81. Quiere decir que el S sub A que yo voy a utilizar para mi edificación está en la meseta. Es decir, el valor de S sub A para el edificio de 4 pisos, que es nuestro ejemplo, será de 0.35625. Este valor de 0.35625 es el valor que yo voy a incorporar en mi modelito de TAPS cuando hable de S sub A. Profe, ¿puede explicar otra vez por qué se encuentra en la meseta, por favor? Ya, un segundito, que es que aquí me está botando esto. Aquí, en el coeficiente de la base C, es el S sub A, que es 0.35625 en mi ITAPS. Bueno, lo que nos pregunta Zapata, entonces es que ¿por qué está ahí? Miren, mi periodo me da un valor de 0.43 segundos, 0.44 aproximadamente. ¿Por qué está en la meseta? Porque la meseta está entre 0, o mi periodo inicial, y mi periodo corto. ¿Cuál es el valor de mi periodo corto? El 48% de A sub B por F sub B sobre A sub A por F sub A. Si yo voy y miro el cálculo de mi periodo corto, es equivalente a 1.81 segundos. Quiere decir que el periodo aproximado de 0.44 segundos está entre 0 y mi periodo corto, ¿cierto? Y al estar entre 0 y el periodo corto, la fórmula que yo utilizo para mi S sub A será la de la meseta. Es decir, el S sub A para mi edificio va a ser 2.5 veces la aceleración pico efectiva por el coeficiente de periodo, por el coeficiente de periodo corto. Quiere decir que es una edificación, digamos, de baja altura, de baja a intermedia altura, ¿cierto? Mi edificación de 4 niveles y por lo tanto el S sub A estará entre esta meseta. ¿Sí queda claro? Profe, sí, gracias. Pero ¿por qué ahí en el espectro a veces, es decir, ahí hay una ecuación que es para cuando está en cero y se vuelve lineal creciente hasta llegar a la meseta, hasta el T sub 0, ¿cierto? ¿Por Sí. qué se toma a veces en la parte como si fuera toda plana arriba o cuando se toma cuando va lineal creciente? Bueno, eso depende del tipo de análisis que usted aplique. Esa pendiente que es esta que vemos acá se aplica en análisis dinámicos y para periodos que sean diferentes del fundamental, para modos de vibración que sean diferentes del fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que el periodo por el cual yo voy a trabajar mi edificación es un periodo inferior al máximo que se pueda llegar a tener. El periodo fundamental de la estructura está basado en el primer modo de vibración. Si yo voy a trabajar bajo un modo de vibración diferente por la condición dinámica que tenga mi estructura, ¿cierto? Entonces ahí debo aplicar esa zona lineal de la cual nos habla su merced. O cuando mi periodo inicial, ¿sí? Este periodo inicial, que es 0.37, sea mayor al periodo aproximado de mi edificación. ¿Listo? En este caso, mi periodo está entre el periodo inicial y el periodo corto, por eso debo utilizar este S sub A. Si mi periodo acá me hubiera dado 0.2, ¿cuál es el periodo corto? 0.37. Entonces me obliga a utilizar esta zona que está entre 0 y el periodo inicial, y ya la fórmula del S sub A va a cambiar a esto. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Cómo? Gracias, profe. Listo. Es que habló otra persona de fondo.
Habló otra persona de fondo. Bueno. ¿Alguien más tiene una duda al respecto? ¿Tenemos alguna otra pregunta, muchachos? ¿Todo está claro hasta el momento? Sí, profe, todo está claro. Bueno, perfecto. Entonces, ese modelo va a tener entonces un coeficiente en la base, que es ese 0.35625, que es el S sub A. Este S sub A, cuando yo voy a hacer el cálculo de las derivas, por favor, es el 100% del sismo. No lo tengo que meter con ninguna combinación de carga, ni lo tengo que dividir aún por R. Cuando yo voy a hacer el diseño, lo que va a cambiar, y por eso aquí tengo una carga sísmica para la deriva y una carga sísmica diferente, quiere decir que por derivas voy a tener en cuenta el 100% del sismo, y para el diseño voy a tener que dividir este S sub A por el coeficiente de reducción, que es ese valor R. ¿Listo? Que va a ser, depende de las irregularidades que tenga su edificación, va a ser diferente para cada persona o para cada tipo de edificación, estructura que vaya a tener. En derivas, yo tengo en cuenta el 100% del sismo. ¿Listo? Y para la modelación inicial, yo solamente modelo el sistema de resistencia sísmica. Por eso acá no voy a tener en cuenta entonces la parte de la escalera, que era una duda que tenía un compañero en la clase anterior. Entonces aquí en este punto yo no tengo en cuenta mi escalera, sino simplemente para cargarla ya después, para hacer el diseño. Yo no voy a tener en cuenta la escalera porque me puede aportar una falsa rigidez. Una falsa rigidez que yo la debo asociar solamente a mis columnas y mis vigas. Es decir, en la modelación por derivas, por favor, ustedes no deben involucrar ni viguetas ni riostras, porque una vigueta puede generar, según el modelo matemático, rigidez lateral, y esa vigueta yo nunca la diseño ante la acción de las cargas sísmicas, solo la voy a diseñar por carga viva y carga muerta. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que voy a colocar como este coeficiente K? Este coeficiente K, o este valor K, voy a ir entonces a mi título A, en donde vamos a ver que K va a depender del periodo. Inicialmente yo calculé un periodo. Entonces, en A.4.3.2 voy a establecer de la siguiente manera el exponente relacionado con el periodo fundamental, que es este valor K. Tengo tres opciones. A me dice que si mi periodo es igual o menor a 0.5, K es igual a 1. Entonces, de mi Excel, el periodo aproximado, mi periodo aproximado me da que es 0.44 segundos. Es decir, mi periodo es inferior a 0.5 segundos, por lo tanto K es igual a 1. Pero ¿qué pasaría si mi periodo aproximado me da mayor a esos 0.5 segundos? Pues yo voy a entrar entonces en la opción B para mi factor K, ¿cierto? Y mi factor K va a cambiar, va a ser diferente de 1 y va a estar en función del periodo de esa edificación. Esto yo lo voy a corroborar después de la primera corrida de mi modelación, en donde voy a comparar el modelo en función del modo de vibración, el periodo fundamental en función del modo de vibración número 1, y voy a corroborar que efectivamente mi periodo sea inferior a 0.5 segundos. Por ahora me voy con el periodo aproximado, es decir, Profe, aquí en K le dejo ese valor de 1. Sí, señor. profe, qué pena, es que donde se está mostrando el periodo en esa fórmula, pues estamos hallando el T, pero entre la misma fórmula hay un T, ahí quedé como un poquito perdido. En la norma. Sí, no, aquí Ahí. sigue siendo el mismo periodo. El periodo. Ah, no, ya entendí, ya entendí. Es que estamos hallando es el K, no el T. Exacto. Sí, sí. Estamos hallando ese valor del K. Aquí sería el mismo periodo. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? Entonces acá ese factor K va a ser 1, pero puede llegar a ser diferente. ¿Y entre qué valor yo voy a tener entonces
que por favor apagas el micrófono. ¿Por qué la bota ya? El compañero que acabó de preguntar, por favor, apaga el micrófono. Profe, no soy yo. Bueno, hay alguien con niños en la casa y se está escuchando. No sé si me escuchan bien ustedes. Sí, ¿Ya me sí, escuchan? es Álvaro Javier Ángel el que tiene. Ya se escuchó. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, aquí me pregunta, ¿entre qué pisos voy a generar el rango? ¿Qué pasa? Yo a veces en las cubiertas puedo llegar a tener una zona donde estará entonces, por ejemplo, mis tanques. Mis tanques no hacen parte del sistema de resistencia sísmica y si yo los modelo, entonces también estoy incurriendo en un error. ¿Yo qué tengo que modelar? Tengo que modelar todo lo que va a oscilar, pero que va a ser parte del sistema de resistencia sísmica. ¿Listo? Entonces en esta parte no voy a modelar casetas que vaya a tener en la cubierta, no voy a tener, modelar mezanines. De pronto sí involucrarlos como una carga sobreimpuesta, ¿sí? Pero no dentro de la modelación, porque la altura sí va a afectar entonces el comportamiento dinámico que va a tener mi resistencia sísmica, mi sistema de resistencia sísmica. Entonces, en este caso, voy a generar entonces mi modelación entre la parte inferior y la parte superior. Y le doy OK. ¿Listo? Los mismos coeficientes los voy a utilizar en el sismo en Y. Voy a modificar esa carga lateral y voy a copiar entonces acá mi aceleración S sub A, mi caso 1, y aquí en la dirección del sismo que voy a analizar, entonces simplemente dejo mi dirección en Y más la excentricidad de mi base a mi piso número 4 y le voy a dar OK. ¿Listo? OK. Y nuevamente le doy OK. Listo. Entonces ya dibujé y ya puedo hacer el análisis de fuerza horizontal equivalente por mi ITAPS. Voy a correr entonces mi modelación. Le doy acá en Run o F5 y corro la modelación. Bueno, me hizo falta algo. Esperemos a que corra y levantamos el candado porque nos hizo falta asignar la masa sísmica. Bueno, realmente me hicieron falta dos cosas, ya que no asigné la carga viva, ni tampoco asigné la carga, la masa sísmica de la edificación. Por lo tanto, esta modelación, esta primera corrida, no la voy a tener en cuenta. Esperar a que termine de correr. Siempre está un poco demorado. Listo. Simplemente a manera de ejemplo aprovechando la corrida. Entonces, cuando yo quiera verificar el periodo, yo voy a dar entonces aquí en la deformada que voy a tener en mi edificio. Y le voy a dar aquí en modo. En modo de vibración número 1 es donde obtendré el periodo fundamental de la estructura. Le voy a dar a aplicar y le voy a dar OK. ¿Dónde es que saca esa ventana, profe? De forma H. Acá, del F6 o aquí en el pórtico que se encuentra deformado en la parte superior derecha. Listo, listo, gracias. ¿Listo? Le dan ahí. Seleccionan modo, modal 1, que será el modo de vibración número 1. Le damos OK.
Listo. Entonces voy a correr aquí la animación, simplemente para que veamos cómo sería la forma o el modo de vibración fundamental de la estructura. Aquí en la parte superior yo me doy cuenta del periodo que tengo. Este periodo no es el definitivo, ¿sí? Este periodo simplemente es aproximado porque me falta generarle entonces la masa de la edificación aún. Sino que esa manera de ejemplo para que veamos de dónde podemos obtener ese valor y compararlo con ese periodo aproximado que nos dio según la NSR10. Bueno, mientras vemos ahí cómo corre la modelación, quiero preguntarles el día de hoy cómo nos ha ido con la plataforma Zoom. ¿Se escucha mucho mejor que en otras ocasiones? Sí, hoy está Sí, bien. señor. Ah, Y me bueno. parece mejor que la otra. Sí, Sí, profe, escucha más fluido. listo. Bueno, lo otro es que también mejoré aquí la conexión porque teníamos, digamos, yo creo que también esa interferencia era por la conexión que tenía en la vivienda. Y ya pude hacer las adaptaciones para conectarme por cable, entonces creo que eso también favoreció. Pero ya que vemos... Listo. Ya que vemos, entonces aquí la correa, ese sería el modo de vibración 1, donde tendríamos un periodo de 1.1 segundos. Pero como les digo, ese no va a ser el periodo que va a quedar definitivo en mi estructura. Simplemente es para que veamos a manera de ejemplo donde podríamos llegar a comparar el periodo aproximado de la edificación. Esa sería la manera de vibración 1. Ustedes si quieren pueden ahí ver y modificar el modo de vibración 2, 3, 4 y 5. Creo que este tiene o incluye los primeros 8 modos de vibración. Vamos a darle aquí stop y vamos a levantar el candadito para que asignemos entonces, levantamos el candado, le damos a aceptar para poder entonces asignar la masa sísmica y la carga viva a la edificación. Listo, entonces en primera instancia voy a seleccionar aquí en Select por tipo de objeto o por propiedades podemos hacerlo. Como tenemos una Slab Section igual para todos los entrepisos, entonces vamos a seleccionar por Slab Section la propiedad de mi espesor equivalente. La selecciono y de esta manera entonces he seleccionado todas las losas de entrepiso. Mi carga viva sí la voy a distribuir uniformemente dentro de esa carga, dentro de esa losa, perdón. Entonces, una vez seleccionadas, vamos a Assign, vamos a Share Loads. En Share Loads voy a generar una carga uniforme. Esta carga va a estar asignada entonces al patrón de carga viva, perdón. Mi carga viva, entonces según la NSR10, para edificaciones es de 1.8 kilonewton metro cuadrado y va a estar actuando en el sentido de la gravedad. Entonces 1.8, le doy a aplicar y le doy OK. Le damos a aplicar y OK. Y la manera de verificar esto es yéndome a la planta, dándole clic derecho sobre mi losa y aquí en esta ventanita que se me despliega en la parte de loads, verifico que se me haya asignado una carga viva equivalente a 1.8 kilonewton metro cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar
Vamos a ver acá en Define. Vamos a ver entonces aquí en Define, en Mass Source, vamos a definir la masa sísmica. Vamos a darle clic derecho, clic en Mass Source y se me va a desplegar esta interfaz. En esta interfaz entonces voy a modificar la masa sísmica de mi edificación. Le doy Modify. Le voy a colocar aquí como nombre masa sísmica. Masa sísmica. ¿Qué voy a tener en cuenta para la masa? Entonces, yo voy a generar las cargas específicas que le quiera dar. Es decir, yo voy a ser voy a decirle al programa cuáles son los patrones de carga que va a tener en cuenta para el análisis o la masa en mi edificación. Entonces, le voy a dar clic en la masa del edificio y le voy a dar clic aquí en muerta que tenga un factor multiplicador por 1. Y a eso, como yo hago la modelación, porque yo digo que un edificio no va a estar solo cuando llegue el sismo, o esa sería la condición más crítica, le voy a dar o le voy a asignar el patrón de carga viva y le voy a poner un factor multiplicador de 0.25, que es, digamos, lo que se ha estudiado y corresponde al promedio de ocupación. Y le voy a agregar esta combinación del 100% de mi carga muerta más el 25% de mi carga viva va a ser igual entonces a la masa sísmica de la edificación. Y le doy OK. Y le doy OK. ¿Listo? Entonces, por defecto, la masa que va a tomar para trabajar mi modelo va a ser esa masa sísmica. ¿Listo? Otra cosa que tengo que hacer es, aprovechando que estoy aquí en la planta, me voy entonces a mi piso o a mi nivel 0, a mi nivel 0, ¿cierto? Ahí en ese nivel es donde voy a tener entonces mis zapaticas o mi cimentación, la que voy a medir por los cálculos del geotecnista y mis cálculos estructurales. Voy a seleccionar los nodos de esa base y le voy a dar a asignar join restricciones y voy a decir que en mi nivel 0, desde donde va a arrancar, digamos, el proyecto, desde el nivel 00 de mi proyecto, yo voy a tener una condición de apoyos tipo empotrado, porque aquí yo voy a restringir, ya que lo demás va a quedar enterrado, voy a restringir entonces las rotaciones y las traslaciones. Cuando tengo un empotramiento, restringo las rotaciones con respecto a los ejes coordenados X, Y, Z y la rotación con respecto a X, Y, Z. Le voy a aplicar y le doy OK. Profe, qué pena, es que son las 8:03 y me toca ingresar a la otra clase. Ya vamos a acabar. Denme un Vale, minuto gracias. más. Listo. Entonces, por hoy vamos a dejar acá la siguiente clase. Entonces ya vemos y comparamos manualmente el análisis por fuerza horizontal equivalente y seguimos trabajando con nuestro modelo para ver si terminamos la otra clase, por lo menos el diseño de mis vigas a flexión y cortante. Entonces, muchachos, los que se quieran retirar, pues ya lo pueden hacer. Los que tengan alguna duda, por favor, hagámosla lo más breve posible y tratamos de resolverla. Si no tenemos dudas, pues espero que todos estén gozando de buena salud, todos ustedes, sus familiares, y que nos cuidemos bastante por esta pandemia que está sucediendo. Y espero que nos veamos pronto y me lleven por lo menos una manzanita. ¿Listo, muchachos? Entonces, si hay alguna duda, háganmela saber. ¿No hay dudas?